invitamos a que pongas mucha atención en el siguiente mensaje. De lo que yo hablé la semana pasada, el domingo pasado, vaya. Incluso tampoco sé si el capítulo que les pedí que leyeran, no sé si lo han leído. Pero sea como sea, hoy vamos a dar la segunda parte del mensaje de la semana pasada. Para los que nos siguen por las redes sociales y para los que están aquí, vamos a tocar la segunda parte del mensaje del domingo pasado. Pero vamos a orar previamente antes. Señor, te damos gracias por el privilegio que nos das de poder estar aquí reunidos. Queremos pedirte, Señor, que nos hables ahora a través de tu bendita palabra, que nos digas todo lo que nos tengas que decir a través de ella y que nuestros oídos puedan estar atentos y que podamos tener una buena actitud ante la palabra del Señor. Bendícela, Señor, y úsala para el crecimiento y la madurez de nuestra fe y que podamos todos esforzarnos por agradarte y obedecerte en todo. Te lo pedimos en el precioso nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. El domingo pasado, para los que estuvieron y para los que no pudieron asistir, hablamos acerca del pecado más cometido, el pecado en el que caemos con más frecuencia los cristianos. Y ese pecado es el de... ¿Cuál era? El de la desobediencia. Somos desobedientes por naturaleza. Es algo que llevamos dentro de nuestro ser. Basta que nos digan no toques para que quieras tocar. Basta que nos digan no mires para que quieras mirar. Basta que nos digan eso no se puede porque está prohibido. Basta que nuestra carne se rebele y se levante en contra de la orden, en contra del mandamiento, sea de Dios o de quien sea, y queramos quebrantarlo. Ya lo vimos desde el primer libro de la Biblia, el libro del Génesis, que ni siquiera Adán, con toda la comunión con Dios que tenía y toda la santidad de la cual disponía, fue capaz de evitar desobedecer a Dios. Todos hemos desobedecido a Dios antes y después de haberle conocido. Ahora, la Biblia nos habla acerca del peligro de desobedecer conscientemente a Dios. No es que el no conocer nos exima, ni mucho menos, pero es terrible, después de haber conocido al Señor, que nos empecinemos en desobedecer sus mandamientos y su palabra. Porque cuando una persona decide voluntariamente desobedecer a Dios, amigo, yo te tengo que decir, te guste o no, atente a las consecuencias. En el capítulo 28 del libro de Deuteronomio se nos da una lista inmensa, ustedes la han leído, de muchas cosas que vienen a la vida de los seres humanos, de los pueblos, de las familias, de la gente, por desobedecer contumazmente a Dios. Y yo he hecho una pequeña lista. Por ejemplo, dice la Biblia que muchas maldiciones que vienen para amargarle la existencia a la gente, te conviertes en una persona tremendamente vulnerable ante esas maldiciones cuando desobedecemos voluntariamente a Dios, deliberadamente. Parece que hay como una especie de protección sobre la vida del creyente cuando está en obediencia, cuando está alineado con Dios, cuando cumple con su palabra y sus mandamientos y se esfuerza por agradar a Dios. Hay algo que no vemos con nuestros propios ojos, pero el diablo sí lo ve y lo sabe perfectamente. Hay como una especie de cobertura, una especie de protección, ¿verdad?, impenetrable, y hay un cuidado sobre la vida nuestra cuando estamos en bendición con el Señor, en obediencia con Él. Pero esa cobertura como que se va y somos tremendamente vulnerables. Y si no, miren la vida de Sansón, miren la vida de Saúl, etcétera. Personas que cuando cortaron su comunión, cuando cortaron su relación con el Señor y se empeñaron en desobedecer a Dios, algunos casos terminaron perdiendo la vida. Y vimos la semana pasada que también algunos reyes y profetas y jueces de Israel cometieron este pecado terrible, que es el de la desobediencia a Dios. Y mira cómo terminaron. La Biblia dice que cuando en un país hay desobediencia continua a Dios, dejarán de nacer niños. Y yo he estado investigando un poco esto porque este año, desde 1941 no había ocurrido lo que entre el 2018 y este año está ocurriendo en España. No sé en otros países. Y es que por primera vez desde 1941 ha muerto en este país más gente
que nacimientos. 226.384 perdieron la vida en los primeros 6 meses y nacieron 179.794 personas. Es decir, hay un desequilibrio de 46.590 personas. Desde hace ya más de 10 años en España muere más gente que los que viven o que los que nacen. Y esto está escrito en la palabra. Cuando un país se niega a obedecer a Dios, la Biblia dice que morirá más gente de la que nacerá. Y lo estamos viendo. Y esto no es Biblia, este dato que acabo de decir. Esto lo ha hecho el Estado, lo ha hecho el gobierno. Y corrobora lo que dice la palabra. Un 25% se han reducido los nacimientos en España desde 1941. Dice que muchos animales digamos, que son útiles para la vida del ser humano, como en aquellos tiempos eran los bueyes y otros, pues no se reproducirían y la tierra dejaría de tener su fuerza y su vigor. Es decir, que afecta la climatología, sequías inmensas, largos periodos de sequía vendrían a las naciones cuando no hay obediencia a Dios, muertes prematuras. Nunca ha muerto la gente así tan rápidamente y tan joven como de un tiempo a esta parte. Y si no, miren todos los días las esquelas, que no solamente muere gente mayor, sino gente relativamente joven. Es una cosa increíble. La Biblia dice que esas muertes prematuras, esas calamidades así que nadie las esperaba, son consecuencia de la desobediencia a Dios. Quebrantamiento, ardores, calamidades repentinas, añublo. El añublo es una palabra que se emplea en la Biblia para hablar acerca de las plagas que afectan a las cosechas, sobre todo a los cereales. Dice la Biblia que los cielos, espiritualmente hablando, se convertirían como si fueran de bronce. Si la gente clamaría, la gente oraría, pero no van a obtener ninguna respuesta de ningún tipo por la desobediencia. El pueblo de Israel, en el caso de ellos, dice que serían derrotados constante y permanentemente delante de los enemigos. No importa si ellos eran muchos y venía un pequeño ejército contra ellos, serían derrotados igualmente. Qué diferente cuando estaban en obediencia al Señor, que eran pocos y peleaban contra multitudes y las multitudes eran derrotadas. Serían vejados, maltratados, humillados. Vendrían enfermedades incurables a la vida de los seres humanos. La Biblia pronostica, la Biblia anticipa con el tiempo de que vendrían enfermedades incurables. Es increíble, métanse por ejemplo en internet y hagan una pequeña lista de enfermedades incurables de hoy. Es inmensa. A pesar de que la medicina ha avanzado una barbaridad, pues todavía siguen existiendo un montón de enfermedades incurables que los médicos son incapaces de curar. Falta de prosperidad en las vidas, en los países, opresión, enfermedades mentales. Yo siempre he creído que hay más locos fuera que dentro. La Biblia dice que mucha gente perdería la cabeza. Enfermedades contagiosas. Habla de pústulas, son bultos con pus, de los cuales muchas personas fueron víctimas. Irían al destierro y al cautiverio, perderían el respeto de los hijos. ¿Cuántos padres son víctimas de sus propios hijos? Incluso en algunos casos sus hijos les pegan, les insultan, los humillan, los echan de casa. Algo tremendo. Todo eso es consecuencia de la desobediencia a Dios. Los padres perderían el control, el respeto, la honra, la estima. Se convertirían en siervos de sus enemigos. Y dice algo que me llamó mucho la atención, que habría una tristeza permanente en la gente, lo que hoy en día se llama la depresión, que afecta a todas las naciones de la tierra, incluidos los ricos, los pobres, los cristianos, los no cristianos. Esa especie de tristeza permanente, de insatisfacción. Dice que cuando es de día anhelan que llegue la noche y cuando es de noche anhelan que llegue el día. Una tristeza del alma continua que en algunos casos lleva a la gente al suicidio, a quitarse la vida. Y si no, miren en estos días, la primera mujer en España que ganó una medalla olímpica subió a lo alto de una montaña y parece ser que se quitó la vida cuando tenía toda la gloria y tenía todo el reconocimiento de un país, era conocida a nivel mundial. Y durante días y días cientos de personas la estuvieron buscando y al final resulta que había muerto hacía días en lo alto de una montaña y se cree que probablemente terminó quitándose ella misma la vida. Los suicidios aumentarían y yo pregunto, ¿qué necesidad tiene el hombre? ¿Qué necesidad tiene el mundo de vivir
con estas tragedias cuando la Biblia dice que las bendiciones que vienen por obedecer a Dios son inmensas, enormes? Bendición, prosperidad, paz, alegría, gozo, satisfacción. Dice la Biblia que el pueblo de Dios, cuando está en obediencia, no tendría por qué caer en enfermedad, no tendría nunca por qué estar triste, sino que serían siempre arriba y nunca abajo. Son las expresiones que utiliza el libro de Deuteronomio. Serían siempre cabeza y nunca cola. Y algo muy interesante en cuanto a la economía. Dice, y ustedes nunca le pedirán prestado a nadie. Sin embargo, a ustedes les pedirá dinero un montón de gente. Bueno, entre paréntesis, no se pueden ustedes imaginar la gente que pasa cada día por aquí y nos llaman por teléfono pidiéndonos dinero, como si fuéramos un banco. Pero quiero decir que muchas de las cosas que consideramos normales, catástrofes, tsunamis, huracanes, el cáncer, las depresiones, esas cosas que para muchos son normales, para Dios son totalmente anormales. Porque Dios no creó al hombre con el propósito y con el objetivo de machacarle y de arruinarle la existencia y la vida. Más bien todo lo contrario. Estas son las consecuencias de desobedecer a Dios. Si el hombre obedeciera a Dios, se sujetara a la palabra de Dios, el mundo sería un paraíso. Pero lamentablemente el hombre como que no termina de aprender, no termina de aceptar los consejos y la palabra de Dios. Ahora, yo esta semana he leído una porción de la Biblia y dentro de lo que he leído, yo creo que me he encontrado esta semana con una de las promesas más hermosas de la Biblia que he leído en los últimos meses. Leo, por supuesto, todos los días la Biblia y la estudio, pero esta semana el Señor me llevó a Proverbios capítulo 1 y leí una porción espectacular, la voy a leer ahora, pero vais a ver que hay unas promesas de Dios para los obedientes, para los que se sujetan a Él, que son realmente extraordinarias y quería compartirlas con ustedes en esta tarde. Proverbios capítulo 1, del versículo 22 en adelante, dice así: ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia o el conocimiento. Dice, ¿hasta cuándo vais a seguir en esa línea? Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé, escuchen, miren el proceso, por cuanto llamé, dice Dios, y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis, también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Amigo, cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Dios, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino, serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará. Escuche, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Y ahora viene la promesa espectacular. Mas el que me oyere habitará confiadamente, vivirá tranquilo sin temor del mal. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero que leamos todos esta promesa y que te la apropies, la interiorices. Cuando tú te comprometes con Dios, cuando tú vas en serio en tu relación con Dios, esto es para ti. El que me oyere habitará confiadamente, vivirá tranquilo sin temor al mal. ¿Cuántos dicen amén? Estarás tranquilo, podrás dormir en paz, con poco o con mucho, no importa. Porque sabes que el Señor te cuida, sabes que el Señor te protege, sabes que el Señor vela y pelea tus batallas. Desobedecemos a Dios cuando sabemos lo que tenemos que hacer, porque la mayoría lo saben, pero no quieren cumplirlo. Muchas veces me dice la gente, bueno, ¿y esa gente que nunca ha oído hablar de Dios, se condenarán? Esa gente que nunca ha tenido la oportunidad, y yo digo, mira, deja de preocuparte por cuestiones que a ti no te atañen,
Dios no va a tener ningún problema con esas personas. Y preocúpate tú de poner en práctica todo el conocimiento que tienes. Porque a veces como que estamos muy preocupados por aquellos que están en la selva y aquellos que viven, aquellos indígenas perdidos, que nadie nunca les ha ido a hablar de Cristo. Tal vez saben más de Cristo de lo que tú te imaginas. Y a lo mejor han sido más receptivos a las cosas de lo alto, a las cosas de Dios, que el hombre moderno del primer mundo, que se niega a obedecer a Dios. Cuando sabemos hacer algo bueno, cuando sabemos lo que Dios pide, cuando sabemos lo que Dios demanda de nosotros y no lo ponemos en práctica, estamos desobedeciendo a Dios y te tienes que atener a las consecuencias. Hay un versículo que encontré en un libro pequeño de la Biblia, el libro del profeta Miqueas, en el capítulo 6, verso 8, muy interesante acerca de lo que Dios nos pide. Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide el Señor de ti. Escucha, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso es lo que Dios pide, no te compliques la vida. No te compliques la vida inventándote cosas y haciendo cosas que Dios no le ha pedido nunca a nadie. Qué manía la gente complicarse la vida y con inventarse mandamientos y con inventarse sacrificios y penalidades que Dios jamás le ha pedido a nadie. Qué manía con llevarle siempre la contraria a Dios cuando hay lo que Dios te pide. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, ya está. Abre los oídos. Y lo que Dios pide de ti, que es hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Punto, ya está. Y haciendo eso, la bendición de Dios vendrá para tu vida. Queriendo sin querer, caemos en desobediencia cuando creemos que podemos vivir como a nosotros nos da la gana. Engañando al marido, engañando a la mujer, insultando por aquí, engañando por allá. Y no pasa nada. No pasa nada. Total, como que Dios no se entera. Somos tantos en el planeta Tierra, pues te equivocas. Como dice un refrán en Israel, por encima de tu cabeza siempre hay un ojo que te ve y un oído que te oye. Y ese es el ojo y el oído de Dios. Puedes engañar al hombre, puedes engañar a quien tú quieras, pero a Dios jamás lo podrás engañar, porque Él sabe perfectamente lo que eres, aunque no abras la boca y aunque nunca a nadie le hayas dicho lo que has hecho o lo que tienes pensado hacer. Dios te dio desde el vientre de tu madre. Caemos en el pecado terrible de la desobediencia cuando creemos que por mi fuerza, por mi sabiduría, por mi experiencia en la vida, he conseguido todo lo que tengo y todo lo que soy. Qué necios somos, de verdad. Qué soberbios somos los seres humanos. Qué terrible cuando creemos que las 4 cosas que tenemos ha sido por nuestra fuerza, por mi esfuerzo. ¿Sabes lo que dice la Biblia? Escucha estas palabras del profeta Jeremías, son espectaculares. Así ha dicho el Señor: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Dios, que hago misericordia, justicia y juicio en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Más que gozarte en lo que tienes, procura analizar si eres ese tipo de persona para el cual el Señor permitió que tú nacieras. Porque todo lo que tenemos se quedará aquí y probablemente todos tus tesoros se malgastarán en poco tiempo por otra persona. Pero lo que logres atesorar en tu corazón, los tesoros que logres atesorar en el Señor, jamás nada ni nadie te los podrá arrebatar de tu vida. Ante este panorama, ante este mundo que se ha propuesto deliberadamente desobedecer a Dios, la pregunta es: ¿qué podemos hacer? Porque es que no hay ni uno de nosotros, no hay ni uno aquí sentado en esta tarde, en este auditorio, o escuchándonos o viéndonos, que no hayamos caído en este pecado. Es que todos hemos desobedecido prácticamente desde nuestra infancia. Y la pregunta es: ¿y qué puedo hacer? ¿Hay algo que puedo solucionar, algo que pueda hacer para que Dios me limpie, para que Dios me perdone, para empezar de nuevo? Claro que sí, por supuesto. Si ustedes han prestado atención esta tarde a la lectura que se leía desde este púlpito, en el libro de los Hechos capítulo 3, cuando
Juan y Pedro van al templo a orar y de repente se encuentran con un mendigo, con un pobre hombre lisiado de los pies que no puede caminar, pidiendo limosna para poder vivir. La Biblia dice que Pedro se le queda mirando y le dice: mira, hijo, no tengo ni plata ni oro, no puedo ayudarte económicamente, pero yo tengo algo que te va a cambiar la vida. Lo que tengo te lo voy a dar. En el nombre de Jesucristo, levántate y camina. Y la Biblia dice que este hombre se levantó y entró con ellos al templo, alabando a Dios. Cuando los religiosos de la época vieron cómo este hombre cambió y fue sanado y su vida fue transformada en segundos, dice que comenzaron a mirar como si Pedro y Juan fueran personas especiales, como una especie de dioses en forma humana. Y Pedro se les queda mirando y le dice: ¿por qué nos están mirando a nosotros? ¿Qué creéis? ¿Que es por nuestra sabiduría o por nuestra fuerza que nosotros hemos hecho este milagro? ¿Os equivocáis? Esto que hemos hecho se ha hecho en el nombre de Jesucristo, al que ustedes hace unos días crucificasteis. En ese nombre de Jesucristo, al que ustedes le pidieron a Poncio Pilato que lo crucificara, en ese nombre hemos orado por este hombre hoy y se ha levantado. Y en ese nombre se ha hecho este milagro y otros que se van a hacer en el futuro. A ese que matasteis y crucificasteis, aunque Dios lo levantó de la muerte y está sentado a la diestra de Dios Padre, habéis matado al autor de la vida. Claro, cuando oyeron aquellas palabras y se dieron cuenta, entendieron el error tremendo que habían cometido, al verdadero Mesías lo habían matado. Y ahora dicen: madre mía, la que hemos liado, y ahora ¿qué podemos hacer? Dice que sus corazones fueron sacudidos y Pedro les dijo: tranquilos, gracias a Dios hay esperanza para ustedes. Aunque han caído muy bajo y matasteis al autor de la vida, yo quiero decirles que hay dos cosas que ustedes pueden hacer. Y si las hacen, vuestras vidas van a cambiar radicalmente. Y les dice: arrepentíos y convertíos para que todos vuestros pecados sean perdonados. Arrepiéntanse y conviértanse. Son dos cosas completamente diferentes. Arrepentirse no es tan complicado, porque llegará un momento en la vida de cualquier ser humano en el que nos daremos cuenta que no todo lo que hicimos lo hicimos bien, que rompimos muchos sentimientos, que herimos a gente queriendo sin querer, que fuimos dejando mucho destrozo por la estela que va dejando nuestra vida. Y arrepentirse en un momento determinado de la mala vida que he llevado, del dinero que he perdido o de los vicios que me han cautivado, no es tan complicado. Hemos conocido alcohólicos, a drogadictos, a todo tipo de personas que en un momento determinado cuando vienen aquí o escuchan la palabra o alguien les testifica, se arrepienten y se conmueven sus entrañas, su conciencia les acusa diciendo: madre mía, con la edad que tengo y no he hecho nada, sino lo único que he hecho es daño, daño y más daño. Y se arrepienten, pero siguen igual. Se arrepienten, les duele, pero al día siguiente están igual o peor. Y por eso Pedro utiliza dos palabras claves en su mensaje: arrepiéntanse y conviértanse cada uno de vosotros para que Dios les perdone. En otras palabras, no sigan igual. Si te das cuenta de que has metido la pata, perdonen la expresión, si te das cuenta de que has pecado, de que has desobedecido, etcétera, etcétera, arrepiéntete. Está bien arrepentirse en la vida, está bien llorar de vez en cuando, está bien lamentarse delante de Dios por nuestra mala cabeza, pero la pregunta es: ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Ahora qué vas a hacer? ¿Vas a seguir igual? ¿O te vas a convertir, te vas a acercar a Dios, le vas a pedir perdón y le vas a pedir que Él te dé una nueva oportunidad? Eso es lo que Pedro les está diciendo a aquellas personas en aquellos tiempos. Y mira lo que habían hecho, habían crucificado a Cristo, le habían negado, le habían traicionado en algunos casos, habían ido a Poncio Pilato, el emperador romano de la época, y habían permitido que mataran al Mesías. Fue algo terrible. Aunque más adelante Pablo en otro mensaje dice: sé que por ignorancia lo habéis hecho. Pero no importa si lo hiciste por ignorancia o a sabiendas, lo importante aquí no es mirar atrás. Lo importante aquí es qué vas a hacer a partir de hoy. ¿Qué vas a hacer a partir de ahora? Porque de nada sirve golpearnos por mi culpa, por mi grandísima culpa, y seguimos igual. Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios que levanta al caído y le da una segunda oportunidad. Y si no, mira los pecados tremendos que cometió, por ejemplo, Pablo, que dice que persiguió a los cristianos creyendo que su deber era perseguir a la iglesia.
Pero dice que lo hizo por ignorancia hasta que se encuentra con el Señor y cambia de vida y se arrepiente y cambia de dirección y se convierte ahora en un tremendo y osado predicador del Evangelio. No importa el pecado que hayamos cometido, no importa lo bajo que hayamos caído, no importa. Lo importante es mirar a Dios, pedirle perdón y que nos dé una oportunidad para demostrarle que queremos ir en serio. Y Él te va a dar la fuerza, la capacidad y la gracia para que deje de ser un esclavo. Porque aunque algunos piensen que ya la esclavitud no existe, sí existe la esclavitud. Hay millones y millones de personas a nuestro alrededor que son auténticos esclavos. No quieren dejar de hacer o quieren dejar de hacer ciertas y determinadas cosas, pero no pueden. Algunos dicen es que no tengo fuerza de voluntad, ni la tendrás jamás. Porque el diablo es un experto en robarte la fuerza de voluntad, la dignidad, la honra, el respeto y hasta el alma si te dejas. Pero dice la Biblia que cuando Cristo entra en nuestros corazones, el Señor desde dentro nos da fuerza, nos levanta, nos restaura, nos da la gracia para que podamos mantenernos en pie, firmes contra las acechanzas del diablo y habiendo acabado todo, estar firme. ¿Cuántos dicen amén? Uno puede pasar página y decir, las cosas viejas pasaron y aquí todo es hecho nuevo. No es cuestión de cambiar de religión, no es cuestión de cambiar de iglesia, no es cuestión de dejar de oír al cura para oír a un pastor, no es cuestión de eso. No son tantos cambios externos, es más bien un cambio interior del corazón. Porque podemos cambiar de iglesia, podemos cambiar de religión, podemos cambiar de pastor, podemos cambiar de país, podemos cambiar de un montón de cosas, siempre por fuera. Pero el único que nos puede cambiar por dentro es nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro Creador. Pero Él no lo hace si tú no lo dejas que lo haga. Estas son las reglas de este juego. Las reglas del reino de Dios son así. Él no presiona, Él no obliga, Él no empuja, Él simplemente llama y dice, venid a mí, los cargados, los trabajados, los que habéis fracasado, los que habéis metido la pata, los que os habéis dado cuenta que de una u otra manera habéis desobedecido a Dios y la paga del pecado, sea la desobediencia o sea el pecado que sea, siempre es la misma, la muerte. Se puede morir de golpe o se puede morir de poco a poco, a plazos, como yo digo, pero es exactamente igual. Pero cuando vamos a capítulo 28 del libro de Deuteronomio encontramos que hay consecuencias de la desobediencia y hay resultados y frutos maravillosos cuando una persona obedece y le entrega su vida al Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Dice la Biblia que una vez un hombre había venido a Jerusalén, no era judío, no sé cómo fue capaz de comprar seguramente por una altísima suma de dinero un pergamino o un pasaje del libro del profeta Isaías, concretamente el capítulo 53. Era un hombre etíope, funcionario de una reina etíope llamada Candace. Dice que había ido a Jerusalén para adorar y volvía sentado en su carro intentando leer y entender al profeta Isaías, ese famoso capítulo que leímos aquí el otro día, donde describe perfectamente los sufrimientos y el martirio del Mesías, cómo moriría, cómo sería enterrado, cómo resucitaría. Dice, y no entendía nada, no entendía nada. Tenía ganas de cambiar, pero no sabía cómo. Tenía ganas de entender, pero cuando Felipe le pregunta, le dice, ¿tú estás entendiendo lo que lees? Y este hombre desde la sinceridad más absoluta le responde y le dice, ¿y cómo voy a entender esto si no hay alguien que se pare y me lo explique? Y dice que lo invitó a subirse al carro con él y viajaron seguramente días, tal vez semanas, no lo sé. Y dice que cuando llegaron a cierto lugar, este etíope, eunuco, funcionario de la reina Candace de Etiopía, mandó a parar el carro y le dijo a Felipe, ¿sabes? Aquí hay un oasis, aquí hay algo de agua. Yo quiero cambiar de vida. Y tú me has hablado de la conversión, tú me has hablado del bautismo, tú me has hablado del nuevo nacimiento. ¿Yo podría hoy aquí en el desierto ser bautizado? Y Felipe le dijo, ¿tú crees realmente que Jesucristo es el Señor y el Salvador? Y él lo dijo, yo lo creo. Dice, pues no hay ningún impedimento para que tú seas bautizado. Dice la Biblia que los dos descendieron al agua, Felipe le bautizó y milagrosamente Felipe desapareció de la vista de este etíope eunuco. Pero sigue leyendo la historia. Dice que este etíope se monta en el carro, dice, sigue gozoso su camino, como venía de Jerusalén. Confundido, desorientado, había ido al centro religioso de la época donde se decía que Dios vivía. Había comprado nada más y nada menos que uno de los capítulos más espectaculares de la Biblia, el pergamino del profeta Isaías. Pero la religión no llena a nadie. Pero cuando él tiene un encuentro, una experiencia personal con Jesucristo,
Él sigue gozoso su camino. Su vida cambió radicalmente. No es que cambió de iglesia ni de religión, sino que cambió por dentro, porque esa es la obra más maravillosa que Dios quiere hacer en nuestras vidas, cambiarnos de adentro para afuera. Ya los cambios externos vendrán. A veces somos muy propensos en tratar de cambiar a la gente por fuera, pero ¿de qué sirve que cambiemos por fuera? ¿De qué sirven los símbolos religiosos? ¿Y de qué sirven las cosas que aparentemente hablan de santidad si luego nuestro corazón no está limpio por la presencia del Señor? Este hombre llegó a Etiopía y la historia cuenta que este hombre le testificó a la reina, y hasta el día de hoy hay millones y millones de personas que creen en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob en Etiopía, y algunos dicen que es por el testimonio de aquel hombre que se encontró con Cristo en el desierto. ¿Te das cuenta el cambio tremendo, radical que puede experimentar un hombre o una mujer cuando se para en el camino, se deja tratar, se deja ayudar, se deja ministrar y le entrega su vida a Cristo? Y eso es lo mismo que nos puede pasar a nosotros hoy en día. Llega un momento en la vida en el que nos damos cuenta de que cuando nacimos ya nos encasquetaron una religión. Ya nos encasquetaron sí o sí una religión, que no decidimos tenerla. Alguien decidió. Incluso que teníamos que cumplir con ciertas normas que no tomamos parte activa. Hasta nos bautizaron a la fuerza porque ni siquiera sabíamos lo que estábamos haciendo. Pero cuando nos hicimos grandes y llegó la palabra de Dios a nuestra vida y comenzamos a abrir este libro y comenzamos a ver cómo Dios nos habla a través de él, nos dimos cuenta de que Dios no es religión. Jesucristo no vino a este mundo para que la gente cambiara de una religión a otra. Jesucristo vino a este mundo para que te dejes de querer tanto y agarrarte tanto a cuestiones más bien de tipo religiosas y puedas vivir una vida de gozo y de paz por conocerlo a Él y nada más que a Él. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y por eso hay personas aquí en la iglesia que sin obligarlas, sin presionarlas, porque nunca lo hemos hecho ni lo haremos, han sentido en su corazón que ha llegado el momento de poner en práctica un mandamiento que hasta Cristo lo cumplió cuando tenía 30 años. Bautizarse, en ese caso en el río Jordán. Ahora, Dios mediante, en noviembre volveremos a tener algunos bautismos en el río Jordán. Pero no vamos a ir al río Jordán para bautizar a la gente. Podemos ir a cualquier parte. Pero lo que está bien claro es que el Señor Jesucristo quiere cambios de nuestra vida. Él viene a tu vida, Él toca la puerta de tu corazón para que oigas su voz, para que tengas una oportunidad que muchos no han tenido, para que puedas tomar tu propia decisión y que no sea la mamá, el abuelo, la sociedad, fulanito, menganito, sino tú mismo decides. ¿Qué vas a hacer con Cristo? ¿Qué vas a hacer con la palabra de Dios? ¿Qué decisiones, qué cambios van a experimentar tu vida a partir de hoy? Si vas a seguir por los mismos derroteros, si vas a seguir por los mismos caminos y veredas, o vas a decir, no, yo quiero pararme, yo quiero empezar de nuevo, yo quiero pedirle perdón a Dios, porque hay algo que no quiero utilizar la palabra mágico, pero hay algo que lo cambia todo. Y es cuando le pedimos perdón a Dios. Perdón a Dios. Aunque a veces también tenemos que pedirle perdón a alguna persona que hemos ofendido, por supuesto. El hijo pródigo dijo, he pecado contra el cielo, contra Dios y contra ti también, papá. Pero lo importante es pedirle perdón a Dios, porque a veces aparentemente le pedimos perdón a una persona, pero delante de Dios no nos hemos humillado. Y hemos leído que una de las cosas que Dios quiere es que el hombre se humille, que agache la cabeza, que reconozca su error, que pida perdón por sus pecados, y entonces Dios lo que levantará y Dios le cambiará la vida. Miren, por ejemplo, a Judas. Estos días hemos leído cómo uno de los discípulos de Cristo por dinero, por el maldito dinero, es capaz de vender a Cristo. Y después cuando se da cuenta del crimen que ha cometido, dice que sale corriendo. Y aquellos sacerdotes que le dieron dinero, dice, he pecado, estoy entregando a una persona inocente. Y dice que cogió el dinero, lo tiró. Aparentemente se arrepintió. ¿Ante quién se arrepintió? Ante los hombres. Pero Cristo estaba en la cruz clavado. ¿Por qué no salió corriendo a la cruz y le pidió perdón? Como el ladrón en la cruz le pidió perdón a Jesús. Y estoy seguro que si Judas hubiera ido corriendo allí al monte de la Calavera, que está muy cerca, se puede ir caminando perfectamente. Muchas veces lo hemos hecho, desde donde él le entrega las monedas a los sacerdotes en la casa de Caifás hasta el monte de la Calavera, que puede haber 1 kilómetro como mucho. Él podía haber salido corriendo y decir, Señor, perdóname, lo siento, vi tu gloria, oí tu voz, te conocí, oí tus mensajes, tus predicaciones y perdóname, Señor, me nublé en un momento determinado, te quiero pedir perdón, ayúdame. Estoy seguro que el Señor lo hubiera perdonado.
Porque la Biblia dice que el Señor oró hasta por aquellos que ni siquiera le habían pedido perdón. Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. ¿Cuánto más si Judas hubiera ido y le hubiera pedido perdón al Señor? Pero lo hizo ante los hombres. Y te puedes humillar delante de los hombres, pero aquí, ante quien tenemos que humillarnos y pedir perdón, no es ante nadie, sino ante Dios. Porque Él es el único que puede perdonar nuestros pecados. ¿Cuántos van a contarle sus pecados al hombre? Y creen que ese hombre les puede perdonar pecados, y eso es una blasfemia. Porque no hay nadie en esta vida que le pueda perdonar a otro ser humano los pecados, sino solamente Dios. Y a veces cuando la gente va y se postra ante un hombre y le cuenta sus pecados, es como cuando hizo Judas, que se postró ante los sacerdotes y les pidió perdón. Pero ante quien tenemos que postrarnos y pedirle perdón no es ante el hombre. Llámese rabino, llámese pastor, llámese reverendo, llámese papa, llámese obispo, me da igual. Ante quien tenemos que doblar nuestro corazón y pedirle perdón es ante Dios. Y cuando lo hacemos de corazón y de verdad, Dios siempre perdona. Y por eso en esta tarde yo quiero que cierres tus ojos ahí donde tú estás en este momento. Y quiero hacerte una pregunta que puede cambiar tu destino, puede cambiar tu vida para siempre. Y es, ¿qué vas a hacer a partir de hoy con Cristo y con la verdad que se te ha predicado en esta tarde? ¿Qué pasos, qué decisión, qué cambios se van a experimentar en tu vida a partir de hoy? Aquellas personas en Jerusalén le dijeron a Pedro, ¿qué podemos hacer? Y Pedro se lo dijo y lo hicieron. Aquel carcelero en la ciudad de Filipo, cuando vio aquel terremoto tremendo y pensaba que se habían escapado los presos, pero los presos no se habían escapado porque preferían estar en aquel lugar que fuera, porque allí estaba la gloria y la presencia del Señor, dijo algo muy parecido a lo que dijeron los sacerdotes y las personas en Jerusalén. Señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Y Pablo y Silas le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y 2000 años han pasado, no estamos en Filipo, no estamos en una cárcel, no estamos en Jerusalén, estamos en Tenerife, pero hoy hay gente aquí que también quieren tomar decisiones. Y es lo más sabio que puedes hacer en esta vida, y es entregarle tu corazón y pedirle perdón al Señor por tus pecados. Y si lo haces, tu vida va a cambiar para siempre, porque eso es lo que hemos hecho nosotros. Y esa es la experiencia más importante que un ser humano puede tener en esta vida. Podrás experimentar muchas cosas y ver otras tantas, pero cuando tú sabes que el que confiesa públicamente a Jesucristo, Jesucristo se compromete a confesarlo delante del Padre en la otra vida, eso trae una paz al corazón del ser humano que no la puede comprar todo el dinero del mundo. Por eso en esta tarde quiero hacer una pregunta. Escúchala bien, querido amigo. Atento a esta pregunta que te voy a hacer. Jesucristo hoy te está llamando. Jesucristo hoy está tocando a tu corazón, a tu voluntad. Y quiere ayudarte. Quiere perdonarte. Quiere darte fuerzas para que te levantes y seas libre y empieces una vida nueva. Pero tú tienes que dar un paso público, porque así lo dijo Él. Si en esta tarde hay entre nosotros alguna persona que nunca, escuchen bien esto, que nunca públicamente le ha entregado su vida a Jesucristo y le ha pedido perdón por sus pecados a Cristo, ahora y aquí es el momento. Mañana puede ser demasiado tarde. Si entre nosotros en esta tarde hay alguien aquí, entre nosotros aquí ahora, que le quiere entregar su vida a Jesucristo y le quiere pedir, Señor, perdóname y ayúdame, ahora es el momento. Me gustaría orar por ti, si así lo deseas. Pero me tienes que levantar, no sé, la mano o algo, ¿no? Para saberlo. Amén, gloria a Dios. ¿Alguien más? Dios te bendiga a ti también. Usted ya lo ha hecho. Usted ya lo ha hecho, no hace falta que lo haga otra vez. Tenemos una persona nueva que hoy ha venido por primera vez al culto, que él también ha levantado la mano. ¿Hay alguien más? Aquí hay otra persona. Ahí hay otra persona también. Perfecto. Yo creo que se ha entendido bien la pregunta, ¿no?
A ver, ¿cómo se empieza? ¿Qué hay que hacer? Pedir perdón. Así de claro, así de claro. Déjeme orar por usted. Los que levantaron la mano pueden pasar un segundito aquí. Quiero orar por ustedes. Pase, pase. Vamos a orar aquí delante, ¿sí? Aquí está bien. Gracias, Alfredo. Dios te bendiga. Pasa, pasa. ¿Tú también levantaste la mano? ¿Tú levantaste la mano? No. Ok, vale. ¿Alguien más quiere aceptar al Señor públicamente en esta tarde? No tengas ninguna vergüenza, no tengas ningún temor. Pase, pase. ¿Alguien más quiere decirle: yo le quiero entregar mi vida a Jesucristo? Quiero pedirle perdón a Él. Pues así se empieza. Así se empieza. Ni más ni menos. Después vendrán otros pasos, por supuesto, toda una vida. Pero por algo hay que empezar. Yo quiero pedirles a los que pasaron delante que cierren sus ojos, por favor. Y yo voy a pedirles que repitan esta oración de todo corazón, en alta voz, ¿vale? Diga conmigo: Señor Jesucristo, en esta tarde yo te pido perdón por todos mis pecados. Siento haber pecado contra ti, Señor. Y vengo delante de tu presencia, humillado, a pedirte que me ayudes, Señor. Quiero confesar públicamente que a partir de hoy Jesucristo será mi Señor. Y te pido que me dé fuerzas para seguirte todos los días de mi vida. Entra en mi corazón, Señor. Perdona mis pecados. Límpiame con tu sangre, Señor. Te lo pido con todo mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo quiero orar por ustedes en esta tarde. Pido a la iglesia que esté orando. Por favor, estemos orando en esta tarde. Señor Jesús, te doy muchísimas gracias por estas vidas, por estas personas que en esta tarde públicamente, como dice tu palabra, han pasado al frente y públicamente están declarando que Jesucristo es el Señor de sus vidas. Ellos te han pedido perdón, han abierto su corazón para que tú entres en ellos. Y yo te ruego, Dios mío, que a partir de hoy comiencen a producirse cambios tremendos en sus vidas. Que se enamoren de ti, Señor. Rompe cualquier atadura, rompe cualquier fortaleza espiritual que durante años los ha tenido atados o ciegos. Libéralos, Señor, de toda opresión, de la índole que sea. Y que a partir de hoy comiencen a caminar en victoria, con la ayuda, con la bendición y el respaldo tuyo, Señor. Y que la semilla que hoy ha sido plantada en sus corazones produzca fruto para la gloria tuya. Cuídalos, Señor. Te doy gracias por estas 4 vidas que hoy se han rendido a ti. Tu palabra dice que hay gozo en los cielos cuando un alma en la tierra se arrepiente. Hay gozo en los cielos, aleluya. Y en esta tarde también hay gozo en nuestros corazones y en este lugar, porque 4 personas han dado este paso de valentía y han declarado que a partir de hoy quieren empezar una vida nueva, siguiéndote, obedeciéndote en todo a ti. Yo te pido, Señor, que hagas una obra maravillosa en cada uno de ellos. Y los bendecimos y te damos gracias por sus vidas. En el precioso y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Le damos ese fuerte aplauso a nuestro Dios. Aleluya. Dios te bendiga, Alfredo. Dios te bendiga mucho. Dios te bendiga. Amén. Dios te bendiga, hermanita. Dios te bendiga. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Gloria a Dios. Gloria a Dios.